se me olvide. Ya. Bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación. Oficialmente van quedando menos clases, ¿cierto? Y la clase de hoy día no es larga tampoco, porque ya se van a ir a comenzar a cortar, porque ya nos queda poca aprendizajes que ver. Yo les dije que la unidad 4 Tía, no quiero que terminen las clases. queda nada. No, tía, es que no quiero que terminen porque tengo que ir al dentista que me saquen una placa que literalmente está pegada con un pegamento de esos para pegar madera de Ya. casas. Y me la van a sacar el sábado y no quiero que me la saquen porque Oh, va a doler un chingo. ánimo. Damián. Bueno, de hecho, quería decir, de hecho, la clase pasada de matemáticas duró 19 minutos. ¿En serio? Así de corta. Ya, no sé si te hace tan corta como 19 minutos, pero no va a ser larga. Yo creo que vamos a ir acortando la medida que vaya pasando el tiempo. Ya después el 23 no sé qué vamos a hacer. Yo creo que ahí nos vamos a decir hola, chao, buenas vacaciones y nada más. Ya generar la clase nomás y Una chao. super fiesta del colegio. Aquí, Claro. Así que yo creo que más allá de eso no vamos a hacer el 23. Más que despedirnos, decimos felices vacaciones. Así que comenzamos para terminar. Esas vacaciones ni que nada, yo las voy a pasar todo el rato con la boca cerrada y odiando mi existencia. Ay, pero piensa positivo, va a quedar bien, va a quedar bien. Y tía, pensando positivo, capaz que me arranquen hasta la boca con esta presión que hace esta cuestión. Ya, chiquillos. Clase de lenguaje y comunicación, clase 66, jueves 9 de diciembre. Ahí están las normas de convivencia, ¿cierto? Mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano para participar y, obviamente, poner atención. Y hoy día vamos a ver parte de lo que es el cómic y la historieta, y el propósito de esta clase es explicar qué es el cómic, la historia de esta forma de expresión artística, ¿cierto? Además, los diferentes tipos de cómic y sus particularidades. Eso vamos a ver hoy día. ¿Ya? Y recordarles que, como se está acabando el año, voy a aprovechar el tiro para informarles que hay 2 niños con pruebas pendientes para que las hagan hasta mañana, ¿ya? Y tareas Classroom, yo les dije que no le iba a mandar más los días viernes tareas Classroom, pero sí les necesito que se pongan al día con las tareas Classroom. Por lo tanto... Me acabo de acordar que no he subido los memes. Claro, porque yo el día sábado, si es que el tiempo me lo permite, les va a llegar miles de correos de vuelta, porque yo, como yo les digo, yo reviso, pero no los mando de vuelta. Entonces ahora les voy a mandar todos los correos de vuelta que están revisados y se cierran las tareas Classroom. O sea, se va a cerrar todas las tareas, entonces no van a tener cómo subirlas después, ¿ya? Es para que sepan. Por eso mañana no hay tareas para los que no van al colegio, sino que la idea es que la hagan durante mañana y se pongan al día en sus cosas. Ya, ahora, ¿qué es el cómic? El término cómic es un préstamo aceptado de la lectura de la lengua inglesa, cómic, que quiere decir gracioso, ¿ya? Que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica, pero literalmente significa gracioso, ¿ya? En todo caso, se trata de una forma de expresión artística, ¿cierto? A la vez que en un medio de comunicación que consiste en una serie de ilustraciones que leídas en secuencia permite al lector recomponer, ¿cierto?, un relato de algún tipo. Eso es un cómic. Creo que todos ustedes, alguno de ustedes habrá leído un cómic o habrá hojeado alguno de ellos, ¿cierto? Y bueno, dice que es una forma de expresión artística y a su vez es un medio de comunicación. Ahora, dice, los cómics, ¿cierto? Pueden ir enmarcados en viñetas, que son esos famosos cuadraditos, ¿cierto? Cuya forma de estilo se corresponde al contenido narrativo, temático que hay en su interior, y pueden contar o no con un texto escrito, o signos o propios del género, o sea, pueden incluso usar la pura imagen, ¿cierto? Y se va a entender igual. De igual forma, pueden dibujarse en papel de distinto tipo, o incluso en formato digital. Ahora existen los webcomics, que antes no existían, ¿cierto? Ahora uno puede ver revistas de cómics a través de internet. A menudo sus frutos son de colaboraciones de artistas de distintas índoles, dibujantes, guionistas, coloristas y diseñadores, que se juntan y hacen un cómic, ¿cierto? Y lo llevan a la web para que esto se expanda de manera masiva.
¿ya? Lo mismo ocurre con su público, que puede ser sumamente variado. Existen diferentes temáticas de cómics, que saben que hay de terror, de suspenso, de gracioso, de héroe, de todo. De lo que ustedes quieran pueden leer. Incluso dicen que los gustos es infinito. Y los más hay algunos que son mucho más artísticos y muchos más exigentes. Por ese motivo, la historieta es considerada hoy en día el noveno arte. ¿Ya? Igual eso indica la importancia, ¿cierto?, de cómo esto ha ido masificándose. Ahora que ustedes ven las películas de Marvel, de la DC, ¿cierto?, que están basadas en los cómics, nosotros podemos decir que esto ya se ha masificado de manera enorme e incluso ha llegado a los videojuegos. Que todo esto es una gran industria, por eso se llama el noveno arte. Y ustedes, bueno, sigamos. Ahora vamos a ir a la historia del cómic. ¿Ya? Las revistas de superhéroes aún perduran en la actualidad, dice. O sea, comenzaron antiguamente, ¿cierto? Como para entretener a las personas, y hoy en día todavía perduran. De hecho, yo no sé, por ejemplo, entre leer no sé, The Walking Dead en vez de ver la serie y leer el cómic, es mucho mejor leer el cómic, creo yo. De hecho, por ejemplo, el What If de Zombies, Marvel Zombies, ¿Sí? es básicamente un insulto a la historia original. Eso es mucho más simple y distinto que la historia original. A eso voy. La historia original de los cómics es mejor bajo mi punto de vista. Sí, mucho mejor. De hecho, tiene 3 capítulos. 3 Claro, cómics de Marvel Zombies. y es más entretenido y hay más detalles también, porque uno de repente no los ve o o simplemente se dan por hecho de que uno lo sabe. Y a veces Por no. ejemplo, el virus zombie vino porque unos monstruos interdimensionales estaban buscando un huésped, eran como parásitos, y casualmente pillaron a Galactus. Y entonces se fusionaron y terminaron convirtiéndose en el hambre cósmica que se mete en el cuerpo son parásitos que se meten en el cuerpo de las personas, que les da un hambre insaciable como a Galactus, pero en vez de comer planetas, come todo, literalmente, todo. Eso se ve en los cómics. Ya, miren, los precursores del cómic se remontan a las formas pictóricas antiguas de la humanidad. O sea, no estoy diciendo que eso sea un cómic, pero digamos que mezclaban texto e imagen, que eran los jeroglíficos de los egipcios y los códigos mayas, ¿cierto? Que a través de ellos se estaba explicando un fenómeno que ocurría en esa época o lo que ellos querían contar. Ya no es que sean cómics, pero digamos que es como lo que comenzó, o lo que llevó a la idea. Sin embargo, sus primeras formas reales aparecen como medio de protesta y sátira política en épocas del antiguo Imperio Romano, ¿ya? Estas viñetas de humor político mostraban a los poderosos y a los gobernantes situaciones ridículas, groseras o risibles, por ende solían ser anónimas e ilegales. O sea que las personas hacían estos cómics o estas tiras cómicas, ¿cierto? O estos cuadros, estas viñetas con... Yo tengo un burlando. libro de la historia de la humanidad, pero es vuelta a cómic, pero con forma de libro, páginas de libro, pero es vuelta a cómic porque es la imagen, texto abajo, texto arriba o texto al medio, texto arriba, imagen grande. Es que eso es lo que tú hablas, Violeta, es súper interesante porque ahora, por ejemplo, libros que son grandes, por ejemplo, como El Principito, Romeo y Julieta, etcétera, han sido llevados al cómic, cosa que sea mucho más atractivo para el lector. Y han habido adaptaciones de grandes novelas. Ahora, por ejemplo, ahí Lucas estaba contando que él tiene un cómic, y yo creo que más de uno de ustedes lo tiene un cómic para poder leer y ir hojeando, ¿cierto? Hoy retrocedí para admitir a Lería sin querer. ¿Ya? Entonces, ya, lo importante de esto de este cómic que aparece es porque la gente quería burlarse de los poderosos. Por lo tanto, lo hacían a escondidas y obviamente esto era como un tráfico de cómics. Entonces la gente traficaba esto y se burlaba de los poderosos. Ya, ahora nadie se burla de nadie, simplemente los cómics se hacen, ¿cierto? Acá hay otro, dice, la invención de la imprenta y la litografía es un cambio enorme, ¿cierto? Muy posteriormente dio inicio a una divulgación masiva, a menudo como forma pedagógica, es decir, para poder educar religiosamente a los niños y a las mujeres, y posteriormente
como un medio amable de brindar instrucciones al lector respecto al armar de un artefacto, la conducta que debe tener en un recinto. Por ejemplo, los dibujos que aún aparecen en los folletos de los aviones comerciales, en que te dice, póngase el cinturón de esta forma, ¿cierto? Era una manera de educar, o sea, tenía como un sentido pedagógico el cómic. En el siglo XIX, la explosión de la prensa escrita masificó el cómic. ¿Qué hizo? Comenzaron a aparecer esas famosas llamadas tiras cómicas en los diarios, en las revistas, ¿cierto? En donde había temas graciosos, burlescos, a menudo vinculados con temas de la actualidad o recuperando relatos populares. El popular del todo el mundo, o sea, o capaz que de Chile por el momento, es Condorito. Condorito, ¿cierto? Y en los diarios sale. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno gira los diarios están las tiras cómicas típicas que uno va leyendo. Por ejemplo, acá está la de Mafalda. Dice, ¿dónde estamos nosotros? Aquí, ¿ves? Pero entonces vivimos cabeza abajo. Dios mío, creo que a partir de hoy sentiré más apego por este suelo. ¿Que vivimos cabeza abajo? ¿De dónde sacaste esa estupidez? Basta con mirar un globo terráqueo, le dice Mafalda. Los del hemisferio norte viven cabeza arriba y nosotros vivimos cabeza abajo. Absurdo, no. ¿No ves que los países desarrollados son justamente los que viven cabeza arriba? ¿Y eso qué prueba? Que por vivir cabeza abajo, a nosotros las ideas se nos caen. ¿Ya? Entonces ahí está, obviamente ya muestra una crítica social, porque está diciendo que todos los que vivimos en el hemisferio sur, ¿cierto? Somos los países que no estamos desarrollados, ¿cierto? Y en los más, digamos, los más pobres y los que viven hacia arriba, que en el hemisferio norte. Tiene razón. Tiene razón, ¿cierto? Sí, porque, o sea, por lógica, China estaría arriba de nosotros. ¿Qué cosa? O sea, China estaría en la parte de arriba. No, porque está hablando, por ejemplo, Europa, continentes como Europa, la parte de América del Norte, que está Estados Unidos. América del Norte, Europa, Asia, son hemisferio norte. Y abajo está LATAM, está África y Oceanía. Que son menos desarrollados y son como los países como más pobres a nivel mundial. Entonces te podemos decir que nosotros siempre salimos como perdiendo, como es lo que quería demostrar ahí la Mafalda. Bueno, de allí se pasó luego a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? A la publicación de formatos revistas. Esto a pasar de ser como cuadrados chiquititos de cómics, ¿cierto? A libros de cómics, los comic books, destinados a un público infantil y adolescente, ávido de entretenimiento y escapes imaginativos en épocas de la difícil de la Gran Depresión, como en el 1929, entonces comienzan a aparecer los superhéroes, ¿cierto? Y todo eso. Y ahí en los cómics también se ve mucho la bipolaridad. ¿Quién inventó a Superman? Ay, no sé quién, el autor sé que el Superman es de la DC, ya, pero no sé quién inventó Superman. Ya, pero lo único que les puedo decir es que todos estos cómics fueron llevados a cabo. Si hubiéramos nacido antes, alguno de nosotros hubiera inventado a Superman. Para distraer, ¿cierto? Puede ser, a las personas de una guerra, de una depresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían las personas? Leían cómics. E incluso habían cómics de guerra y que las personas podían leer y se dividían en bandos, los enemigos. Por ejemplo, típico eso de los cómics que aparecieron cuando hubo Estados Unidos con Rusia, ¿cierto? Esta enemistad que siempre ha habido, en donde los rusos eran los malos, los espías, los todos, ¿cierto? De acuerdo a los gringos, sí. ¿Cierto? Y todos los cómics eran basados así como el espía ruso, el malo. Oh, el Capitán América. El Capitán América es básicamente una versión XD de los nazis. Claro, ¿cierto? Y ahí está, uno puede ver un montón de cosas relacionadas. ¿Usted sabía que entre Rusia y Estados Unidos se están hackeando prácticamente cada segundo? Sí, pero es como que es un gallito eterno, así como quién es mejor que el otro, ¿cierto? Y siempre es lo mismo. Bueno, y ahora miren, el formato revista sería... Y Chile solamente tiene la posibilidad de reírse. Sí. El formato revista sería el más célebre del género, dando origen a las revistas de superhéroes que aún perduran, ¿cierto? Y que fueron el principal entretenimiento juvenil durante décadas.
Piensen que esto no había tele, no había, bueno, radio había, pero muy poquito, ¿cierto? Se escuchaba, las personas que tenían dinero podían acceder a ella, y los cómics eran una forma, aparte, era una forma más sencilla, digamos, de entretenernos. Ya muchos de sus personajes pasarían al cine y la animación y luego a los videojuegos. Bueno, y tenemos a Wolverine, ¿cierto? Que pasó al cine, y que nosotros si leemos el cómics, bueno, y ustedes ven la imagen, mucho no se parece, pero podemos verlo cómo esto llega al cine y cómo va llegando a los videojuegos, igual que Spider-Man y igual que los Avengers en general, ¿cierto? Y todo. Pues ya, también hay un juego de Wolverine. También. Sí, pues ese es el tema, que la idea es masificar, tomar estos personajes que son atractivos en los cómics, ¿cierto? Y llevarlos al cine y a los videojuegos, cosa que se masifique mucho más. De hecho, las personas que son muy fanáticas, por ejemplo, de los superhéroes, tienen los cómics primero, porque ellos, y de hecho uno les puede preguntar, por ejemplo, en el colegio hay profesores que son secos con Marvel, que tú les preguntas y saben todo. Tienen todos los cómics, tienen todos los Dígame el cómics. nombre de alguno. Por ejemplo, el tío César sabe mucho de cómics y sabe mucho de Marvel. Entonces, yo creo que les va a hacer Pero clase de alguno de matemática en nuestros que nos hacen séptimo, clase a octavo. nosotros sabe mucho de eso. No, no mucho. Pero, por ejemplo, el profe Pato le podrían preguntar igual, porque como es amigo del tío César, igual maneja varias cosas. ¿Ya? Y saben, son entendidos del tema. De hecho, cuando yo voy a ver películas, les pregunto a ellos. Ay, porque ellos leen los cómics. Yo veo hartos cómics igual. Y cuando vemos películas de Marvel, yo y mi padrastro están como, oh, ¿con qué esto era esto? Y mi mamá, no entendí, ¿me pueden explicar lo que pasó en esta escena? Eso, a eso voy, ¿cierto? Porque uno, claro, va entendiendo más las tramas con la lectura. No sé, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando veía antes Dragon Ball, y habían compañeras que leían los mangas, que se los traían de allá, de Japón. Entonces, y que sabían japonés porque eran tan fanáticas que traducían todas las cosas y sabían. Entonces, yo les preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ellos me daban a entender, mira, que a mí me mandaron el manga y se ponían a leerme el manga y toda la cuestión, y yo entendía mucho más el dibujo animado. Bueno, a finales del siglo XX el formato alcanzó una madurez en la novela gráfica, ¿cierto? O sea, comenzó a ser como una composición, entre comillas, más adulta, más madura, donde hay atributos artísticos, dibujo y ilustración, donde la gente comienza a exigir que los cómics sean mucho más atractivos para el lector. Ahí comienza, bueno, ahí está la Comic Con. Yo no sé si alguno de ustedes habrá tenido la fortuna de ir a una Comic Con. No, yo quiero ir A mí a me encantaría, ¿cierto? Sí, tía. Ver los disfraces, ver cómo... Normalmente casi toda la gente va disfrazado de personaje. De las mangas que lee y lleva el manga, y por el manga te lo cambian por una edición que tú no sabías, pero eso solamente muy pocas personas de la Comic Con lo saben. Sí, y es lo entretenido que también, Violeta, que en la Comic Con uno puede hablar con los autores de los cómics. Entonces es sumamente atractivo y uno les puede preguntar, ¿ya? ¿Por qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Quiénes son? A veces van los guionistas, van los dibujantes, los ilustradores, ¿cierto? En que te van mostrando cómo hicieron y cómo se confeccionaron el personaje. Bueno, tipos de cómics. No existe una clasificación formal de los cómics, ¿ya? O sea, no podemos decir esto se basa así, esto se clasifica así, ya que incluso su no mezclatura provocaría controversia, ¿ya? Pero sí hay gente que ha dicho que los cómics pueden tener como en sus publicaciones se puede hablar con distintos nombres, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, yo era fanática de esta serie de Big Bang Theory y ellos eran fanáticos de los personajes de los Hoy cómics. tía lo siguen dando, mi tío se levanta a las 5 de la mañana para ver los episodios principales porque a la tarde no puede por sus hijos. Así que a las 5 de la mañana se levanta, prende la tele de una tele enorme que tiene como las del cine y se pone ahí, se acuesta y a ver Big Bang Theory. Es que me encanta. Y en los comerciales obviamente se para y se va a preparar algo de comer.
cómicas, bueno, es lo que yo les decía, las tiras cómicas son las que están insertas en los periódicos y aún lo hacen, ¿cierto? O las revistas, o incluso en los libros artísticos en específico vienen como tiras cómicas chiquititas, ¿cierto? En donde se basa el libro a través de chistes, ¿cierto? O cosas típicas que se quieren entregar de la cultura de las personas, ¿cierto? Entonces hay estas tiras cómicas que vienen de 3 viñetas generalmente, por ejemplo, aquí tenemos una de Condorito, que se llama Soborno. Ahí ustedes pueden ver también cómo está formada la tira cómica. Dice, la profe de ciencia es una, y salen como muchos signos, ¿cierto? ¿Qué dijiste? Tu lenguaje es deplorable con él. Te voy a dar 100 pesos si me prometes no volver a decir esas palabrotas. Conforme, tío, pero te advierto que conozco otras que valen por lo menos 500 pesos. Flop. Ya, entonces, las tiras cómicas obviamente van relacionadas con lo que nosotros, en los contextos, ¿cierto? Bueno, a 100 pesos un niño te diría, 100 pesos. Después de los cómics o revistas de historietas. Poco. Claro, o revistas de historietas, ¿cierto? Que son impresas de papel de mejor calidad, obviamente, ¿cierto? Por lo general a todo color, con acabado profesional. De hecho, la gente que sabe de esto y ha entendido ve los detalles con lupa, ¿ya? Son clásicas, las lecturas por viñeta, aunque ya pueden ser de superhéroes, aventuras asombrosas, de lo que ustedes quieran. Pero lo importante de estas revistas es que son como súper exclusivas y son sumamente caras, ¿ya? Y obviamente, si uno las guarda en su empaque original, pueden llegar a valer mucho dinero. Y están las novelas gráficas, que esta es una categoría amplia y diversa, que es lo que hablamos con la Violeta al principio, donde es más formal, cultas y exigentes, son de formato más culto o exigente, ¿cierto? Y a menudo es para un público informado. Por ejemplo, acá tenemos la adaptación literaria de Marco Antonio de la Parra, que es de Romeo y Julieta de William Shakespeare, donde te relatan toda la historia que a lo mejor cuando una persona lo lee en el formato original, puede encontrarla difícil de entender, pero si uno la ve como historieta, es mucho más atractiva. Lo mismo que le ocurre con El Principito. Ahí, Martín, te puedo decir que el próximo año, como lectura complementaria, van a tener que leer El Principito. ¿Ya? Entonces... Pero versión cómic, ¿no? No sé, no están conmigo el próximo año, así que pregúntenle a la profesora. Pero, no, ya, ¿con qué nos va a tocar? No sé. Profe, sáquese la licenciatura XD. Pero la idea... Profesora, ¿me puede decir que de nuevo que se me cayó la internet? Ya, que el próximo año van a leer El Principito, y a lo mejor pueden pedirlo como novela gráfica, porque es decir, si lo pueden leer a través de una como novela gráfica y pedirle a la profesora que les toque, que así sea, porque es muy entretenido. De hecho, estuve leyendo ahora Romeo y Julieta a través de esto, de la narrativa gráfica, y claro, se entiende mucho más y es más divertido por todo lo que conlleva. Ahora, estructura de la historieta. Bueno, acá vemos, dice, lo veo muy preocupado, compadrito. ¿Qué le pasa? Los dirigentes del club hicieron un trueque. Me pasan a otro equipo. Bueno, eso le pasa a muchos jugadores que los canjean. Sí, sí, pero a mí me cambiaron por una máquina de cortar pasto. Plop. Viñetas o cuadros, que son los famosos cuadraditos, ¿cierto? Los globos de diálogos, los ruidos o sonidos que indican lo que le pasó al personaje, que son las famosas onomatopeyas, ¿cierto? Que hablamos nosotros. Acá vemos, bueno, aquí hay una imagen de los ilustradores cuando van haciendo paso a paso, ¿cierto? Los folletos. Ya, las viñetas son los cuadros que yo les decía, estos cuadros de acción que se distinguen en el universo imaginario del resto de las páginas en blanco y pueden ser de distintos tamaños. O sea, no es necesario que una viñeta sea, por ejemplo, de 4x4 y la otra sea de 4x4 de 4x4, no. Pueden ser de distintas formas y de distintos tamaños. O sea, que una puede ser más grande, la otra más pequeña. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Las ilustraciones son representación de la realidad que se imaginaba el están dentro de la viñeta, ¿cierto? Y obviamente son dependientes del autor. Los bocadillos, que son estos globos de textos que aluden a las distintas representaciones de los personajes. Las líneas de expresión, que son esas como que van contando la historia, que van arriba o van abajo, ¿cierto?
Y las onomatopeyas, que son estos sonidos que producen, como ejemplo, el ruido de puertas, de timbre, etc. Y las anécdotas, que son como viñetas pequeñas, como las famosas tiras cómicas, que son de 3 viñetas. Veamos para qué se usa cada globo. Este tipo de globo, Para diálogo normal. claro, para el diálogo normal, indica que el personaje está hablando con otro. Ese es el normal, ese es el de Cuando está pensamiento. pensando. Está pensando, ¿cierto? Y este que está aquí, el personaje Está cuando gritando, creo. está gritando. Lo gritan. Otro signo. O también en los cómics eso lo usan para poner Eso es los insulto. efectos. Sí, estos son los famosos insultos, ¿cierto? También. Porque no pueden escribir garabatos, entonces lo dicen. El plop, la Los famosa globos de sonido. sonidos. Plop, crash, toc, toc. Y ese es Globos obviamente... de idea. Claro, que Tiene una idea, ¿no? idea brillante del Aunque personaje. nunca he visto un Entre globo de comillas la idea. idea. El personaje está intrigado por algo que no se entiende, ¿cierto? El famoso signo de... Ya, O sea, el globo con ampolleta es una brillante idea entre comillas, porque casi siempre que lo usan las ideas son terriblemente buenas, pero terminan pésimos. Claro. Yo de verdad no he visto globos con sonidos, o globo con ampolleta, o globo con interrogación. Yo he visto la interrogación sola, por ejemplo, Ya veamos ejemplo. o Ganso. la ampolleta sola. Bueno, ahí está. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en las primeras viñetas se llama Delicias, ¿cierto? Y en las primeras viñetas no tienen más que el nombre de la historieta y la imagen. Dice, ni siquiera lo pienses, gato. Si das un paso más, llamaré a los refuerzos. Ahí tenemos puro globos de pensamiento. Bien, a él, hombres. Clan, clun, clin, clan, clun, clan, clan, y clin. Espléndido, un sushi bar. Piensa Garfield. Esto no tuvo el efecto que yo esperaba. Ya, y ahí vemos puros globos de pensamiento. Acá tenemos otro, de diálogo. ¡Buah, buah! Reflauta, ¡buah! ¿Pero qué te pasa con él? ¿Por qué tanto llanto? Washington se perdió, mi pobre perrito, tanto que lo quería. Trata de levantar el ánimo. Ya sé, lo que podemos hacer es poner un aviso en el periódico. ¡Wow! Steve, eso no va a servir de nada, tío. Washington no sabe leer. Plop. ¿Cierto? Típico humor de Condorito. Ya. Este se llama Puch Café. Sobras, qué concepto estúpido, dice el perro. A veces me quiero comer toda la comida a la vez. ¿Por qué no? ¿Hay algo malo con la idea de no atracarse y guardar algo para más tarde? Sí, otro se la podría comer. No estábamos viviendo como una manada de animales salvajes, Poncho. No tenemos que temer a otros nos roben la comida. ¿Dónde está el resto de la torta de chocolate? ¿Me la comí yo, cariño? Borra esa cara de satisfacción. ¿Qué podemos comerla a ella? Un diálogo con el perro. Pero, Mafalda, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, soy tu madre. Si es cuestión de título, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Otra vez Mafalda. Primero voy a ser una señora. No, después voy a tener hijitos. Luego compraré una casa grande, grande, grande y un auto muy lindo y después joyas y luego tendré nietitos. Y esa será mi vida. ¿Te gusta? Sí, el único defecto es que eso no es una vida, es un escalafón. Tener hijitos está muy bien, Susanita, pero los tiempos cambian. Además de ser madre, hoy la mujer debe contribuir al progreso y hacer cosas importantes. Tenés razón. Desde mañana mismo me pondré a jugar bridge. ¿Qué pasa? ¿Acaso no juegan bridge las señoras importantes? Ay, Dios mío, dice la Mafalda. Y esto quiero que se fijen en las viñetas. Si ustedes se dan cuenta, las viñetas acá son de diferentes tamaños y acá involucra todo lo que hemos visto. Hay algunas con solo con imágenes, otras que no tienen letras, ¿cierto? Se pueden ir viendo. Otras con... Está la normal, está la de sonido, junto con la de los gritos, está lo de los gritos nuevamente,
y en vez de ponerla de grito cuando dijo idiota, puso una enorme con signos de exclamación. Y la viñeta está grande, ¿cierto? Que está demostrando, obviamente, ¿cierto? Que el personaje quiere decir algo así como fuerte. Entonces dice, está descompuesta la radio. Se ha escuchado música electrónica. Está descompuesto el arte. Por fin salió la nueva sopa concentrada marca. Cuando alguien es tan idiota, merece ser insultado en Cinerama. Bueno, ustedes saben que a la Mafalda no le gusta la sopa, ¿cierto? Entonces, justo le salió lo de la sopa. Y veamos esta parte final y terminamos. Voy a poner pausa. Ya, esto ya, bueno, para terminar, un meme, una persona feliz. Ya, voy a poner solamente los que están subidos hasta la mañana en Classroom. Ya, no les puse nombre, por si acaso de quiénes son, porque me va a demorar mucho. Ya, pero aquí están. Y eso sería, chiquillos. Ya vayan subiendo si os veo todo. No alcancé a leer. Ah, perdón. ¿Cuál? ¿La de Yo aquí? tampoco. Ay, Yo no alcancé a leer nada. ya, perdón. Ya voy a ir de partir de. ¿Ya? Ya, voy a cambiarla. Espérenme, que aquí no van a ver. Que lo estoy tapando yo. Ya. Listo. Profesora, Ay, me perdón. acuerdo de un chiste que dice, alumnos, tarea para la casa. Y un alumno dijo, pero si yo vivo en apartamento. Para que vean, todo tipo de memes. Ya, yo les espero, sigan mandándome sus trabajos. Nos vemos mañana. Los que van, lleven regla, por favor. Y regla y lápices. Y los que no, pónganse al día en las cosas Classroom, ¿ya? Que esa es su tarea para mañana, estar al día. Chao, tía. Chao. Nos vemos. Adiós, tía.